Ya, buenas noches. Vamos a comenzar esta clase retomando lo de movimiento, específicamente movimiento relativo, ya, rectilíneo, uniforme, relativo. Eso es lo que vamos a ver y después vamos a hacer un repaso general tanto de leyes de Newton, movimiento y un poquito de ondas, ya, que es lo que nos estaba como faltando. Entonces, acá dice que vamos a tener un problema que es cómo se relacionan las observaciones hechas por dos observadores diferentes en sistemas de referencia distintos, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de posiciones, velocidades, aceleraciones, vamos a ver que distintos observadores van a medir diferentes eh, posiciones, velocidades, aceleraciones. Depende del sistema de referencia, ¿cierto? Y dice entonces acá que si dos observadores se están moviendo, uno con respecto al otro, generalmente el resultado de su medida no concuerda. Generalmente. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que distinguir los que son observadores inerciales de los que no son inerciales. Cuando hablamos de un observador inercial, estamos hablando de un observador que está en un sistema que satisface las leyes de Newton, es decir, no está acelerado, ¿ya? Y ahí se cumpliría las leyes de Newton. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una persona que está mirando a una mujer y a un joven que están sobre una correa transportadora, ¿sí? Esa persona que está ahí dice que verá al hombre moverse a una rapidez usual de una persona caminando, ¿cierto? Esta persona que está acá afuera dice, verá al hombre moverse a una rapidez mayor porque la rapidez de la cinta se suma a la rapidez del hombre, ¿cierto? Ahí podríamos colocar algunos valores. Por ejemplo, que la cinta se mueve a 1 metro por segundo y que el hombre se mueve a 2 metros por segundo. Entonces, la mujer que está encima de la cinta transportadora va a medir una rapidez menor que la que está afuera, ¿cierto? Porque sus sistemas de referencia son distintos. Dice, las dos tienen razón. ¿En qué sentido? La diferencia en su medida se debe a la velocidad relativa de los sistemas de referencia. Por eso hablamos de velocidad relativa, porque es relativa a un sistema, ¿ya? Entonces, acá hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, se tiene un bote que se mueve con una velocidad v, p sub a, o sea, va es el índice, ¿cierto? Respecto del agua de un río, se observará lo siguiente. Si el agua del río está en reposo, es decir, la velocidad del agua respecto a la orilla, v a cero, es cero. Un observador que se encuentra en la orilla, ¿cierto?, del río, verá que la velocidad del bote con respecto al agua, ¿cierto?, la VA, y respecto a la orilla, VO, es la misma, ¿cierto? Porque estaríamos sumándole cero, no agregaríamos nada. Dice, de acuerdo al observador de la orilla, se cumple que esta, podríamos agregarle alguna cosa acá. La O va a ser la orilla, ¿cierto? Esa es la idea, que la O se entiende que es la orilla. Entonces, la velocidad BO va a ser la suma de BA más AO. Aquí es fácil aprendérselo porque es como que la A se simplifica, ¿ven? Es como que usted tacha la A y le queda BO, que es lo mismo que tenemos acá. Es como una regla mnemotécnica para aprenderse la velocidad relativa, ¿ya? Ahora, aquí nosotros vamos a considerar como una sola dirección, que van, por ejemplo, todos van hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? No consideramos eh, la otra dirección perpendicular, sino que se mueve como hacia la derecha, hacia la izquierda y así es más fácil. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Que la velocidad de O va a ser igual a VA, ¿sí? Van a ser iguales a dos. Pero podríamos agregar otra cosa. Por ejemplo, aquí podríamos hacer lo siguiente. Dice, si el agua se mueve con cierta velocidad, a o respecto de la orilla, y el bote se mueve con una velocidad VA con respecto al agua, y en el mismo sentido que esta, un observador que se encuentre en la orilla verá que la velocidad del bote, VO, con respecto a la orilla, es mayor, ¿cierto? Debido a que se suma la velocidad del bote con la velocidad de arrastre del agua del río. Esta situación se expresa según esta ecuación, ¿ven? O sea, en realidad es la misma ecuación, solo que ahora no es cero como el caso anterior, ¿ven? Aquí era BA cero
es cero, pero acá no. Entonces se sumarían, por ejemplo, 20 más 30, listo, se sumarían directamente. Ya, porque estamos simplificando, supongamos que se mueven solamente a la derecha. ¿Ven? Ahí a veces ven los vectores que se van sumando. ¿Sí? Pero podría ser el caso que van en sentido opuesto. O sea, si fuera en sentido opuesto, por ejemplo, el tipo va remando hacia la izquierda, habría que hacer una resta, ¿no? Por ejemplo, acá dice, sin embargo, si el bote se dirige en sentido contrario al agua, es decir, río arriba, el observador verá que la velocidad del bote es menor, ¿ya? Ya que se resta la velocidad del bote con la velocidad de arrastre del agua. Esta situación se expresa según esa ecuación, ¿ven? Ahora, si se dan cuenta, si estas dos velocidades en magnitud son iguales, ¿cómo vería alguien desde afuera? O sea, si alguien se para, déjenme rayar aquí un poquito. Alguien aquí en la orilla, ¿cierto? Este que está acá en la orilla, ¿cómo observaría a la persona en el bote si el tipo este va remando, por ejemplo, a 30 y el río va abajo también a 30? Esto pongamos que 30 es muchos, pongamos menos, pongamos, por ejemplo, 3, ¿no? 3 metros por segundo. ¿Cómo lo vería alguien desde afuera? Lo vería igual que una persona que está en el gimnasio corriendo una correa transportadora, ¿o no? Cero, ¿cierto? Lo vería quieto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que pensar. Ejemplos cotidianos. El tipo que va corriendo en la correa transportadora se anulan, claro, se anulan. Entonces, cuando alguien lo ve desde afuera, ¿cierto? Sería la velocidad del bote respecto a la orilla, ¿cierto? Del bote respecto a la orilla, se va a ver igual a cero, porque me quedaría así. Quedaría 3 menos 3, cero. Y acá le sacamos el vector, pues lo dejamos así nomás. Y si no teníamos que ponerle vector. Entonces, uno desde afuera lo veía detenido. En cambio, cuando teníamos el problema atrás, este de aquí, uno podría decir, mire, el tipo, el bote respecto al agua va a 3 metros partido por segundo, pero la velocidad del agua respecto a la orilla es cuadro. ¿Qué pasa? Que se suman aquí. Me quedaría 7 metros partido por segundo. Este 7 metros partido por segundo es lo que ve alguien de afuera. Así vería al bote, ¿cierto? Lo vería a 7 metros partido por segundo. Eso es movimiento relativo, ¿ya? Y el movimiento relativo, bueno, ya ahora no entra efecto Doppler en cuanto a sonido, pero sí entra efecto Doppler en cuanto a luz en la prueba. Entonces, para que haya efecto Doppler, tiene que haber movimiento relativo de la fuente con el receptor, pues. Si hay un movimiento relativo, entonces se da el efecto Doppler, ¿ya? Es un poco conectando con el tema de ondas, ¿ya? Entonces, eso es como lo principal que tenemos que saber de movimiento relativo, que dependiendo del sistema, como yo mida, las rapideces, ¿cierto? Van a dar valores distintos, ¿ya? Pero no significa que haya contradicción, sino que dependiendo del sistema se va a sumar una velocidad o no se va a considerar, ¿cierto? Por ejemplo, la velocidad del, de la persona respecto al bote, ¿cuánto es? Si yo pusiera aquí un sistema de referencia, aquí, justo adentro, en el bote. ¿Cómo se va moviendo la persona respecto al bote? ¿Qué velocidad tendría ahí? Sería cero, ¿cierto? Porque es solidario la persona con el bote, entonces sería cero, ¿sí? Es como que está detenido respecto al bote, ¿ya? Eso hay que considerar. Claro, el sistema de la persona del bote es el mismo, por eso la velocidad de la persona respecto al bote es cero, ¿sí? Pero puede ser que la persona dentro del bote vaya corriendo, ¿no? Entonces imagínense ustedes que la persona fuera corriendo, vamos a hacer el caso acá, el de anterior. Supongamos que acá la persona va corriendo,
va corriendo con una velocidad respecto al bote. Entonces, esta persona corre con una velocidad de persona respecto al bote. ¿Cómo vería alguien de afuera a esta persona? La persona, desde afuera, o sea, la velocidad de la persona respecto a la orilla, va a ser la velocidad del bote respecto al agua, más la velocidad del agua respecto a la orilla, pero me falta sumar algo acá, ¿cierto? Y lo que yo debería sumar sería lo siguiente: la velocidad de la persona respecto al bote, más la velocidad del bote respecto al agua, más la velocidad del agua respecto a la orilla. O sea, habían tres velocidades, ¿sí? Claro. Y acá la regla mnemotécnica es súper fácil porque, como les dije, es como que esto se simplifique, ¿no? ¿Y qué me quedó? El principio y el final. ¿Sí? Esa es la regla mnemotécnica para ver el movimiento relativo. En este caso, yo le coloqué tres velocidades. Que el tipo va corriendo dentro del bote. Aparte de eso, el bote se mueve, quizás le ponemos un motor ahí, y aparte el agua se mueve. Entonces tenemos tres velocidades que se pueden sumar. ¿Ya? Ese sería un caso más extremo. ¿Ya? Eso era en cuanto al movimiento relativo, lo que nos faltaba por ver. ¿Sí? Ahora nos toca hacer algunos problemas de movimiento también. En la guía que yo le envié dos guías. Una guía que es la primera, que es repaso movimiento, leyes de Newton. Vamos a hacer algunos problemas que involucran gráficos también. Y hay otra que también es de repaso. Eso tenemos que hacer hoy. Ya como una hora diez que hagamos, está bien. Sigamos. Dice en el primer problema: un tren de juguete viaja por una pista con una rapidez promedio de 0,25 metros por segundo. Se entiende que esa rapidez promedio es constante, ¿ya? O sea, acá tenemos un MRU. Cuando lo dice así, se entiende que es un MRU. Entonces, ¿a qué distancia viajar? ¿Qué distancia viajará en 4 minutos? ¿O qué distancia va a recorrer en 4 minutos? Recordemos que nuestra ecuación fundamental aquí la sacábamos con el triángulo, ¿no? ¿Recuerdan que era velocidad, distancia partido por tiempo? Por lo tanto, si me está preguntando la distancia, eso es simplemente la rapidez promedio por el tiempo. Y me lo dan, pues. Me dicen que es 0,25 metros partido por segundo y lo debo multiplicar por el tiempo. Pero mi tiempo son 4 minutos, ¿sí? Entonces, esos 4 minutos los debo convertir a segundos. Sería 4 por 60 segundos. Y esos son 240 segundos. Multiplicamos acá por 240 segundos. Se van los segundos. Entonces, al multiplicar por 0,25 es la cuarta parte. Y la cuarta parte de 240 dividir por 4 me daría 60, ¿no? 60 metros. Sería la alternativa B. 1B. Listo. ¿Pregunta hasta ahí? ¿No? Lo de movimiento rectilíneo uniforme les sirve también para la prueba de matemática, porque en matemáticas suelen preguntar a veces problemas de MRU, ¿ya? Era directamente utilizar la fórmula del triángulo y también hacer la conversión de unidades para transformar el minuto a segundo. De hecho, uno podría colocar una alternativa como distractor. Yo les podría colocar 1, entonces uno multiplica 0,25 por 4, le da 1. Y si hubiera colocado 1, puede ser que alguien se equivoque. No, pues hay que transformar los 4 minutos a segundos, ¿ya? Siguiente pregunta, nos muestran un gráfico de rapidez versus tiempo, ¿sí? Dice, la rapidez de un bloque varía de acuerdo al siguiente gráfico. Nótese que parte en cero, o sea, parte del reposo. La aceleración que tuvo los primeros 6 segundos fue, recordemos que la aceleración se encuentra así: velocidad final menos velocidad inicial dividido en tiempo final menos tiempo inicial. Yo podría tomar estos dos puntos para hacerlo, o también el origen, que es más fácil, ¿o no? Da lo mismo, porque igual me va a dar la misma aceleración. Sabemos que la aceleración tiene que ser positiva. Entonces voy a tomar
estos dos puntos, mi punto A y mi punto B, y voy a restar. La diferencia de las rapideces sería 3 menos 1, y en el denominador va a ir la diferencia de los tiempos, 6 menos 2. Entonces tengo 2 partido por 4, sería un medio. Pero esto está en metros partido por segundo cuadrado. Y eso sería la alternativa B, ¿o no? 2B, ¿ya? También podría tomar el origen, ¿sí? Es fácil porque yo tendría que hacer 1 partido por 2 nomás, ¿cierto? 1 partido por 2 y listo, ¿sí? No siempre la recta va a partir en cero, podría partir más arriba, podría ser así, ¿cierto? Lo importante es que esta ecuación es lo mismo que la pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta, en la gráfica de rapidez versus tiempo, va a ser la aceleración, ¿sí? La magnitud de la aceleración. Que la aceleración sabemos que también es un vector, ahora estamos viéndolo como un escalar, nada más, ¿ya? Por eso acá cuando me dicen en el enunciado, son bien claros que el gráfico es de rapidez, no velocidad, ¿eh? Porque cuando hablamos de rapidez hablamos de un escalar, no de un vector. Y también uno podría sacar aquí la distancia recorrida. Cuando nos pregunten por la distancia recorrida, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿cuál es la distancia recorrida hasta los 6 segundos? Sería sacar esta área bajo la curva. Esa área bajo la curva es una distancia recorrida. ¿Sí? Entonces acá hay dos cosas importantes. La pendiente es la aceleración y el área debajo de la curva, cuando es rapidez versus tiempo, va a ser la distancia recorrida. Tiene que ser velocidad y tiempo, de rapidez. Y ojo, que aquí también en las preguntas de Denre, años anteriores, aparece como espacio recorrido. Puede ser espacio recorrido o distancia recorrida, ¿ya? O la longitud del tramo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya sigamos. Y aquí ya aparece como una pregunta más conceptual. Dice, las fuerzas que se ejercen mutuamente dos cuerpos que interactúan entre sí son iguales y contrarias. ¿Esta afirmación es válida cuando? Ya, eso es que, o sea, me está hablando de la ley de acción y reacción, ¿no? Si yo tengo dos cuerpos, por ejemplo, un cuerpo B y un cuerpo A, que se ejercen fuerzas entre ellos, ¿sí? Entonces, las fuerzas que se ejercen mutuamente dos cuerpos que interactúan entre sí. O sea, los cuerpos pueden ser de la misma masa o distintas. No dice que son iguales. Yo estoy haciendo un dibujo como que fueran distintos, ¿cierto? Lo que me está diciendo es que las fuerzas son iguales y contrarias. O sea, iguales en magnitud y contrarias en sentido, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una fuerza BA y aquí tenemos una fuerza AB. Esas fuerzas, la BA como vector, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza AB, pero ¿en qué? En módulo, en magnitud o módulo, ¿cierto? Por ejemplo, 8 newton, pero son contrarias en el sentido, como se ven las flechas ahí, y actuando sobre cuerpos distintos, ¿no? Por lo tanto, esta ley, vamos a decir que siempre es válida, que es la ley de acción y reacción. O sea, va a ser la tercera ley, ¿ya? La tercera ley de Newton. Una pregunta, estas son tal cual del DEMRE, yo no le he cambiado nada, ¿sí? Para que vean, si ven algún modelo así del año de la pera, así como el 2009, 2008, todos esos modelos DEMRE, yo saqué de ahí y me dediqué a sacar varias, así que no le he cambiado nada. Y eso es probable ahora que lo retomen. Lo van a hacer un pequeño cambio, pero lo van a retomar, porque yo he visto ahora el que salió en invierno y es muy parecido. Ya, esto también, leyes de Newton, hay que analizar estos bloques que están colgando. Dice, los bloques P, Q, R son pesos, y ahí me dan los pesos, 50 newton, 200 newton, 100 newton, respectivamente. Están suspendidos por cuerdas en la forma que está representada en la figura, ¿cierto? Se supone que estas cuerdas son ideales, las cuerdas no tienen masa, no se estiran, no se rompen, bla, bla. Los bloques permanecen en reposo. Entonces, como están en reposo, yo sé que están en equilibrio. Es decir,
no hay aceleración, ¿cierto? Si está en reposo, la velocidad es cero, por lo tanto la aceleración es cero, está en reposo. El sistema está en equilibrio. Y si el sistema está en equilibrio, quiere decir que cualquier parte está en equilibrio. Yo podría cortar ese pedazo, podría cortar ese pedazo o ese pedazo, y todo está en equilibrio, cualquier parte. Es un principio de la mecánica. Dice, entonces, en estas condiciones, en la cuerda que sostiene al bloque Q se ejerce, ¿ven? Que sostiene al bloque Q se ejerce una fuerza D, por eso yo tengo que cortar. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que cortar aquí, ahí, y pensar qué fuerza se ejerce ahí, ¿ya? Eso es lo que yo debería pensar. La fuerza que sostiene al bloque Q se ejerce una fuerza D. ¿Cómo haríamos eso? Para pensar en eso, yo tendría que dejarlo así. Ahí, acá tenemos 50 newton, y pensar en esta tensión nomás. Esa tensión es la que tenemos que pensar. No nos preocupemos del cuerpo que está arriba, ¿ya? No tenemos que preocuparnos del cuerpo que está arriba, porque esto que está arriba es como otro techo, se puede decir, ¿ven? Tenemos que preocuparnos de lo que está abajo nomás. O sea, solamente debemos preocuparnos de la T, ¿sí? ¿Cómo saco esa tensión T? Estos dos bloques se pueden sumar. Entonces yo podría decir, estos dos bloques equivalen a un superbloque, donde acá tengo la tensión y tengo un peso. Ese peso total va a ser 300 newton en su magnitud, ¿cierto? Claro, debe ser la D. Así que la tensión son 300 newton. Esto es 300 newton. Y ahí está listo. Porque estoy solamente pensando en lo que se siente en esa cuerda. No me interesa lo que está arriba, porque lo que está arriba es como un techo nomás, como que fuera esto, ¿ya? Así que sería 4D, sí, eso está bien, 4D, 300 newton, nada más, ¿cierto? También yo podría cortar aquí, qué sé yo, cortar acá, da lo mismo. Uno se podría confundir pensando acá en la fuerza que está hacia arriba y que está hacia abajo. No, esa es otra cosa, porque ahí yo tendría que tomar la cuerda y hacer equilibrio en la cuerda, o sea, considerar una fuerza hacia allá y una fuerza hacia acá, ¿cierto? Eso. Sigamos. Ahora, nótese que aquí nosotros tenemos que considerar los cuerpos como masas puntuales, no como bloques que tienen ancho, largo, ¿cierto? No, no. Hay que considerar las masas puntuales, porque eso entra en la prueba PAE. Si nosotros consideramos los cuerpos con dimensiones de largo, ancho, alto, ya nos pasamos a la mecánica de sólidos, donde hay que considerar otras cosas, la dinámica del sólido rígido, aparece el torque y otras cuestiones más. Dice la pregunta 5: en una vereda rectilínea, una niña se mueve a 0,5 metros por segundo al encuentro de su mascota, ¿ya? La cual corre en sentido opuesto a 1,5 metros por segundo. La separación inicial entre ambas es de 30 metros. Entonces, el camino recorrido por la mascota es, ya, este es clásico, nosotros hicimos uno parecido. Tenemos que hacer un dibujo de este estilo. Nosotros colocamos aquí la rapidez de la niña, que es 0,5 metros partido por segundo. Y la mascota va más rápido, ¿cierto? Va al triple. Va con una rapidez de, vamos a poner aquí, m, de 1,5 metros partido por segundo. Y esta rapidez es la rapidez de la niña, pongamos Bn, la velocidad de la niña, la rapidez de la niña, hacia allá, ¿cierto? Estamos en términos escalares nomás, no le colocamos vector porque si uno fuera más cuidadoso tendría que escribir así: P sub n como vector es 0,5 metros por segundo, en la dirección, coloquemos acá con el vector i, así o no, y esta iría con el vector menos i, ¿sí? Pero estamos trabajando como escalar nomás, no nos compliquemos con vectores, porque sabemos que es la única dirección nomás, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que hacer? Me dicen que la separación inicial es de 30 metros.
O sea, todo esto va a ser 30 metros. Y lo que va a suceder es que no recorren distancias iguales. ¿Por qué? Porque obviamente como la mascota va al triple de rapidez, va a recorrer una distancia mayor, ¿no? Entonces, esa distancia va a ser la distancia que recorre la mascota. Y la niña va a recorrer una cierta distancia que vamos a llamar distancia niña, dn, que va a ser menor, dn. ¿Ven? Lo que sí se sabe es que la distancia de la niña más la distancia que recorre la mascota tiene que ser 30 metros, ¿cierto? Coloquémosle 30, ¿no? Ahora, como cada uno es un movimiento rectilíneo uniforme, yo sé que puedo ocupar la fórmula de que la distancia es la rapidez por el tiempo, ¿no? Para cada una de ellas. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, para la niña, su distancia va a ser la velocidad de la niña por el tiempo, más para la mascota, la misma idea. La rapidez de la mascota por el mismo tiempo, porque se encuentran al mismo tiempo. Se supone que parten, parten al mismo tiempo al encuentro, ¿no? ¿Cierto? Van los dos al encuentro y parten al mismo tiempo. Porque si partieron a destiempo, por ejemplo, parte después de 3 segundos, ya no es el mismo tiempo acá el t. Y eso va a ser igual a 30. Sigamos acá. La velocidad de la niña sabemos que es 0,5 por el tiempo, la velocidad de la mascota 1,5 por el tiempo, y eso me da 30. En el lado izquierdo quedaría 2t igual a 30, por lo tanto el tiempo sería 15. ¿15 qué? Segundos. Y con eso puedo sacar la distancia que recorre la mascota, porque me preguntan eso. El camino recorrido por la mascota, o distancia que recorre la mascota. Sería la velocidad de la mascota 1,5 por 15 segundos. Y eso me da 22,5 metros. Obviamente la niña recorre la tercera parte, ¿cierto? Que es lo que me falta para completar los 30. Sería 5e, 22,5. Esas preguntas son así, porque es tipo Denver. Complicado, ¿no? Pero este es clásico, este es más viejo que... Una variante que podría ser más complicado sería que, por ejemplo, la niña parte del reposo, porque acá se supone que ambas empiezan con esa rapidez, no parten de cero, sino que ambas son MRU, ambos son movimientos rectilíneos uniformes, ¿ya? No parten del reposo. Se empieza a contar cuando hay una distancia entre ellas. Es como que vienen corriendo de antes, se puede decir. Parten del reposo, vienen corriendo de antes, y cuando la separación entre ellas es 30 metros, ahí empieza a correr el tiempo. ¿Se entiende eso, no? Porque en realidad uno siempre parte del reposo. No partimos con una velocidad ya de 0,5 o de 1,5. Eso viene de antes. Viene de antes aumentando la rapidez. ¿Ya? Ya. Eh, Trate de hacer usted el 6. Le doy un minuto para que piense en el 6 y lo hacemos. ¿Ya? Voy a pararlo acá. Ya sigamos acá. Entonces, también es de movimiento. Dice, un vehículo viaja 150 kilómetros con una rapidez constante de 30 kilómetros por hora por un camino rectilíneo y después vuelve por el mismo camino al punto de partida con rapidez constante 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, en el viaje completo su rapidez media puede... ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que la rapidez media se va a calcular como la distancia total partido por el tiempo total. ¿Ya? O sea, anotemos eso. La rapidez media o promedio va a ser distancia total partido por tiempo total. ¿Sí? Porque obviamente fue primero a 30, después a 50, ¿sí? Fue más rápido en el segundo tramo, ¿no? Por eso la rapidez promedio va a estar entre 30 y 50. ¿Sí? Se sabe que la rapidez va a estar entre esos dos, porque es promedio. Entonces necesito sacar la distancia total, va a ser distancia uno más la distancia 2. Sabemos que son iguales a 150 cada una. Y el tiempo total va a ser el tiempo uno más el tiempo 2. ¿Ya? Distancia uno más distancia 2 sería el doble de 150. O sea,
300 kilómetros. El tema es cómo saco los tiempos. Entonces, el tiempo uno, como son movimientos rectilíneos, va a ser la distancia uno partido por la velocidad uno, ¿no? Distancia uno 150 partido por cuánto? Por la velocidad uno, son 30. Me daría 5 horas. ¿Está bien ahí, cierto? Y por otro lado, el tiempo 2 va a ser distancia 2 partido por rapidez 2. Distancia 2 también es 150 partido por 50 kilómetros por hora. Eso me daría 3 horas. Por lo tanto, la suma sería 8 horas. O sea, uno sabe desde antes de que esa rapidez promedio no puede ser menor que 30 ni mayor que 50. Tiene que estar en ese rango. ¿Cuánto me da 300 partido por 8? Son 37,5 en kilómetros por hora. Listo. Sería 6A. También es un problema clásico. Son otra plantilla que tiene de problema que aprender. ¿Dudas? ¿No? Aquí no hay que hacer gráfico, pero sí, si uno tuviera que hacer un dibujo, tendríamos que pensar que el vehículo va así, llega a este punto y después se devuelve, ¿cierto? Entonces, en ambos tramos recorre 150 kilómetros, ¿cierto? Recorre la misma distancia y tiene un cierto tiempo en cada tramo y a cierta rapidez, ¿cierto? Ya sigamos con el 7. Dice, cuando dos trenes que viajan por la misma vía con MRU y en sentidos contrarios se divisan a una distancia de 1000 metros, aplican los frenos, pero estos no responden. Si ambos viajan a 36 kilómetros por hora, el tiempo que demoran en chocar es de, ¿ya? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo 1000 metros. Dice que ambos viajan a la misma rapidez, 36 kilómetros por hora, y para acá también, ¿cierto? ¿Dónde van a chocar? Los dos van a MRU, ¿cierto? Y están separados a 1 kilómetro. Y se aplican los frenos, pero estos no responden. Si ambos viajan a 36 kilómetros por hora, el tiempo que demoran en chocar es de, o sea, van a chocar en la mitad, porque van a la misma rapidez. O sea, ¿cómo saco, cómo saco el tiempo? El tiempo va a ser fácil, porque el tiempo va a ser, ya dijimos, por MRU, distancia partido por velocidad. La distancia va a ser 500 metros. ¿Por qué? Porque como son las rapideces iguales, la ecuación de arriba, esta que teníamos acá, el problema 5 se va a simplificar, porque la distancia que me va a dar va a ser 500 metros, ¿sí? Porque es la misma rapidez. Entonces, va a quedar 500 metros dividido la rapidez, ¿cierto? Que son 36 kilómetros por hora. Pero eso, como está en metros, no me sirve. Debo colocar así: 0,5 kilómetros dividido en, o lo otro que podría hacer es transformarlo a metros partido por segundo. Da lo mismo. Eh, yo creo que me conviene más eso. Ya, hagamos eso mejor. Entonces, arriba vamos a dejarlo nuevamente en 500 metros, 500 metros, y abajo 36 kilómetros por hora. ¿Cuántos serían metros partido por segundo? ¿Te acuerdas que había que dividir por 3,6? Dividido en 3,6. Y eso me daría, creo que 10, ¿o no? 10 metros partido por segundo. Ahí está. Entonces, son 10 metros partido por segundo.
se va al metro, el segundo pasa para arriba, y si, me quedan 50, ¿no? 50 segundos. Así era más rápido, 7C. Sí, de hecho, me dieron una rapidez que era justo divisible por 3,6 para que me dieran entero, ¿cierto? No me quedó algo raro, así como un periódico. Estaba cocinado el problema. ¿Alguna duda? ¿No? Esto hay que darle énfasis porque Denver yo creo que va a rellenar con mecánica. Según lo que he visto, al parecer, como sacó clima y presiones hidrostáticas, tiene que rellenar más con problemas de otro lado, ¿cierto? Ya, hagamos el 8. Dice, un carro de 500 gramos es empujado horizontalmente en un trayecto rectilíneo. Su rapidez cambia uniformemente. Cuando dice eso, es que la aceleración es constante, ¿cierto? Cambia uniformemente de 2 metros partido por segundo a 14 metros por segundo en 2 segundos, ¿ven? Con eso estoy listo para sacar la aceleración. De acuerdo a esto, la magnitud de la fuerza neta sobre el carro en ese lapso es de... Ya, esto está especialmente pensado como para la prueba de física de ahora. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿por qué me están preguntando fuerza? ¿Cierto? Es porque yo tengo que saber, por la segunda ley de Newton, que la fuerza es masa por aceleración, ¿no? Ah, pero acá yo saco la aceleración desde la cinemática. Yo sé que la aceleración dijimos que era el delta velocidad dividido en el delta tiempo. O sea, velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. La rapidez final, 14 metros partido por segundo. La rapidez inicial, 2 metros partido por segundo. Y en el denominador, la diferencia de tiempo ya lo tengo, que son 2 segundos. Me quedaría la aceleración, 14 menos 2, 12. 12 metros partido por segundo, todo eso dividido en 2 segundos. Ahora, acá sería un error eliminar el segundo, ¿cierto? Me tiene que quedar multiplicado los segundos. Sería 6 metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Ya, pues y entonces ahora saco la fuerza como la masa por la aceleración. Pero la masa no la pueden tener en gramos, tiene que ser en kilogramos. Por lo tanto, 500 gramos, como es un número sencillo, ustedes saben que esto es la mitad de 1 kilogramo. Y me queda 0,5 kilogramos. ¿Por qué? Por 6 metros partido por segundo cuadrado. 0,5 por 6, la mitad de 6 es 3. Y kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, eso es newton. Y ahí terminé. Sería la 8A. ¿Ven? Esa es la manera de conectar la cinemática con lo que es la mecánica. En realidad es lo mismo porque la mecánica abarca la cinemática. ¿Ven? Pero uno tenía que meterse primero en la parte cinemática para sacar la aceleración y después, pum, me paso a la segunda ley de Newton. Pero yo tengo en mente ya que la fuerza se saca así, pues, como masa por aceleración. Y después digo, la aceleración la saco porque yo ya sé eso de cinemática, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Anotemos eso acá. Esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Alguna duda o no? ¿Entiende la... Ojo con la unidad de ahí, ¿no? Ojo con el gramo que lo pasé a kilogramo, ¿cierto? Y que si yo estoy en este contexto, las rapideces tienen que ser en metros partido por segundo. ¿Por qué? Porque si tengo que sacar la aceleración, que es en metros sobre segundo cuadrado, la rapidez tiene que ser en metros por segundo. No puedo usar kilómetros por hora porque si uso kilómetros por hora no voy a llegar nunca al Newton. Si el Newton tiene 1 metro partido por segundo cuadrado, entonces si me da la rapidez en kilómetros por hora, como arriba, ¿cierto? Que tenía 36 kilómetros por hora, si me dieran algo así, lo transformo en metros por segundo para que después cuando saque la aceleración me quede en metros sobre segundo cuadrado y poder generar el Newton, ¿sí? O si no, no se puede. ¿Sí? Lo otro es que cuando entraba antes en física, en la prueba, entró en invierno, cuando se calculaba la presión, por ejemplo, cuando uno saca la presión como fuerza partido por área, uno dice la fuerza tiene que estar en Newton y el área en metro cuadrado para llegar a Pascal, ¿cierto?
Entonces era necesario en ese tema tener, tener también la, las velocidades o lo que sea, ¿cierto? La aceleración en unidades de sistema internacional pues, para poder generar el Pascal, porque si no, no va a poder generar el Pascal con otras unidades, pues, ¿cierto? Después Pascal lo puede convertir si quiere a otras cosas inglesas, pero desde el sistema internacional, el Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Ya, sigamos. Problema 9. Este es solamente análisis de gráficos. Dice, los gráficos siguientes corresponden al movimiento de cinco partículas que se mueven en línea recta. De todas ellas, ¿cuál es la única que se mueve con aceleración nula? Obviamente, como la gráfica es de rapidez versus tiempo, no es tan directo, porque si fuera, ¿cuánto sería directo, directo? Cuando me colocan el gráfico así, aceleración versus tiempo. Entonces, si la aceleración es nula, va a ser la gráfica así, ¿o no? Por el cerito, ¿no? Ahí sería en el eje X nomás, ¿cierto? El eje de las abscisas sería la curva, sería ahí como directo, pero como es ahora, la rapidez, para que la aceleración sea nula, ¿cómo tiene que ser la rapidez? ¿Puede variar la rapidez o no? ¿Cuál es la característica de un MRU? En un MRU, nosotros tenemos que la rapidez es constante y por lo tanto la aceleración es cero, ¿no? En un MRUA tenemos que la aceleración es constante y por lo tanto la velocidad, ¿cierto? Va a ser variable, va a ser como una constante más A por T. Eso, bien, Axel, ¿cierto? Va a ser la letra B. Tiene que ser constante. Si la rapidez es constante, la aceleración es cero. Listo. Ya, esa es un poco más fácil que esta de aquí. Esta es un poco más ya complicada porque me hacen varias preguntas en una y pueden ser un poco confusas las preguntas, porque a veces sí, a veces no. Lo importante es que del gráfico tiene que poder deducirse o inferirse la información, ¿sí? No puedo inventar. Dice, el gráfico velocidad-tiempo o rapidez-tiempo representa el movimiento rectilíneo de dos cuerpos M y N, ya, se mueven en línea recta. Dice que aquí tengo rapidez versus tiempo, ¿ok? Y si nos damos cuenta, ambos parten con rapidez cero. Entonces, ¿es cierto que ambos cuerpos parten del reposo? Verdadero. Ya, me están preguntando las correctas, que es lo mismo que verdadero. Entonces, como la uno es verdadera, me sirve esta y me sirve esta y esta. Ya no me sirve la alternativa B y la C. Veamos ahora la 2. ¿Ambos cuerpos tienen la misma aceleración? No. ¿Por qué? Porque la pendiente de M no es la misma pendiente de N. Entonces, uno podría calcular la aceleración, eh, la puede hacer así el cálculo, ¿sí? Uno podría decir la aceleración de M sería ¿cuánto? 10 partido por 4, ¿no? Y la aceleración de N sería 4 partido por 8. Sí, porque tenemos que recordar que hacemos el delta B partido por el delta T. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo digo 10 menos 0, 10, lo divido por 4 menos 0, 4, abajo. Y para el otro caso igual. Si quisiéramos sacar la aceleración de N, sería esta distancia, que es 4 menos 0, partido por 8 menos 0. Listo. Entonces, obviamente son distintas las, pero no es necesario calcularlas, porque inmediatamente uno se da cuenta que las pendientes son distintas. ¿Cierto? Por lo tanto, ambos cuerpos tienen la misma aceleración, falso. Ya no me sirve la 2, por lo tanto, no pueden ser todas, debería ser la letra D, ¿o no? Ahora, si uno quiere asegurarse, tendría que hacer la 3, ¿o no? Ambos cuerpos no parten desde el mismo punto necesariamente.
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el gráfico me dice que parten del reposo, pero este que está acá no es el origen en cuanto a la posición, ¿no es cierto? Entonces es verdadera la 3. Ambos cuerpos no parten del mismo punto necesariamente, porque podría ser algo así, miren. Este puede ser mi origen en el eje X y el cuerpo M parte acá y el cuerpo N parte acá, ¿sí? Este se mueve para allá y este también. Entonces parten a cierta distancia desde el origen. Eso no lo puede mostrar este gráfico, porque cuando uno grafica, al igual que cuando hablábamos en estadística, a veces se pierde información. Pues. Uno grafica, pum, y se perdió información. Porque acá estoy graficando la rapidez versus tiempo, no posición versus tiempo. Y eso cuando uno lo entiende un poco mejor, cuando se pasa al cálculo diferencial. Pues. Cuando uno está en cálculo diferencial, uno sabe que la derivada de la posición en el tiempo es la velocidad, pero va a tener que, cuando quiere pasar de la velocidad a la posición, va a tener que integrar la función. Entonces, cuando uno integra, aparece una constante. Y esa constante a veces no es cero, puede ser a veces 2, 3, 4. ¿Ven? Por lo tanto, yo no puedo, en palabras sencillas, uno no puede reconstruir la posición desde acá, ¿cierto? Si yo quisiera construir el gráfico de posición versus tiempo, o sea, el x de t, para m y n hay varias posibilidades. Podría ser algo así o algo así, no se sabe. Bueno, tienen que ser curvas, van a ser cuadráticas porque son MRUA, ¿cierto? Estamos claros que son MRUA los dos, pero yo no sé, por ejemplo, pensando en el M, yo no sé si la curva va a ser así o parte del origen, no sé. Tiene que tener esa curvatura, obviamente, pero puede ser partir acá, puede partir acá, puede partir acá, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tuviéramos 4 metros, partiría desde acá arriba, partiría de acá, aquí, 4 metros, acá, ¿cierto? Puede partir de aquí, porque ya parte a 4 metros separado desde el origen. Y de ahí va, como va acelerando, la curva sería cuadrática, porque es una función cuadrática, sería una cosa así como eh, x de t, una constante, más at cuadrado medio, una cosa así sería, más o menos, ¿cierto? Como una cuadrática. Pero ahí tengo que la constante ya la tengo, que es 4. Y A medio es la aceleración, que también la saqué, por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Eso después uno lo estudia con profundidad después de haber pasado un curso de cálculo diferencial e integral, porque puede integrar las funciones, pero hay que dar las condiciones iniciales para sacar las constantes. Ya. Sigamos con lo que nos queda. Este también puede ser un poco más difícil porque es la interpretación del gráfico lo que hay que dilucidar o elucidar. Dice aquí, la rapidez, el gráfico de rapidez-tiempo representa el movimiento de dos automóviles M y N, ¿cierto? Al igual que arriba, tengo rapidez y tiempo. Dice, representa el movimiento de dos automóviles M y N a partir del instante t igual cero, ¿cierto? No dice que parten del mismo punto, dice que parten en el tiempo cero, ¿cierto? Eso no. Dice, los automóviles se mueven en línea recta en la misma dirección y sentido, ¿sí? Como los que teníamos anteriormente, algo así. De esto es falso, marquen ahí bien, es falso, que el automóvil M parte del reposo, el M parte del reposo, la velocidad inicial de M es cero. Entonces, es verdadero que parte del reposo, ¿cierto? Como me está diciendo la falsa, ya no puede ser falsa la uno ni esta, ni esta. ¿Sí? Va a ser la 2 o bien la 3 la falsa. La 4 no tengo ni para qué revisarla, ¿cierto? Porque la 4 dice el automóvil N es MRU y el M es MRV, ese es de variable, lo mismo que acelerado.
Entonces sería verdadero, ¿eh? La 4 va a ser verdadera, obviamente. Después, miren, qué absurda la 3. En la 3 dice, los automóviles se encuentran a los 15 segundos. Cuando habla de encuentro, es quiere decir que se chocan, no sé, pues se tocan, algo así. O pasan por el mismo punto, puede ser, en el mismo instante. Pero yo no puedo asegurar acá que se encuentran. ¿Por qué? Porque este gráfico es de rapidez versus tiempo. O sea, ¿se encuentran a los 15 segundos? Puede ser que sí, pero no se puede obtener a partir del gráfico, porque recordemos lo que le decía, que cuando uno grafica se pierde esa información. Yo no puedo decir de acá que se encuentran a los 15 segundos. A los 15 segundos, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué pasa en ese punto? Esto ya sé que es falso, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Pero si vemos la gráfica, en ese punto tienen la misma rapidez, ¿cierto? O sea, a los 15 segundos tienen la misma rapidez, ¿cierto, Axel? Eso es. Entonces, el lado dice, los automóviles en algún momento tienen la misma rapidez, verdadero, que es exactamente a los 15 segundos, ¿ya? Por eso son preguntas a veces un poco pillas, si uno no se da cuenta de lo que hay en la coordenada, en X y en Y, ahí podemos estar equivocando, ¿no? Digamos, 12. Y se dan cuenta que el tiempo que uno se demora no debe ser tanto, no tiene que pasar los 2 minutos y medio, más o menos. Por eso hay que aprender así como estilos de ejercicio. Por ejemplo, este es un clásico también, donde nosotros tenemos que solamente sacar el área bajo la curva, o las curvas, que hay varias curvas juntas. Dice, el gráfico muestra la rapidez de un cuerpo en función del tiempo, el cual se ha dividido en 6 zonas de áreas PQRSTU. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la distancia recorrida por el cuerpo entre 1 y 10 segundos? Entonces, deberíamos achurar aquí para que quede más claro. Podemos achurar acá, ¿o no? Ahí. ¿Quién está ahí entonces? La distancia recorrida sería U más T más U más R nomás. Y eso sería, creo que la D, ¿o no? 12D, sí. Porque solamente es de 1 segundo hasta 10. No me importa P y S. Claro, D. Entonces ya sabemos que cuando me pregunten sobre distancia recorrida o espacio recorrido, se saca el área debajo de la curva cuando es rapidez y tiempo, ¿sí? Si fuera posición versus tiempo, ya no me sirve sacar el área, hay que ver otro camino, ¿sí? Y así le van a colocar después uno parecido. Ya, este creo que es un poco más difícil. Veamos. Dice, a 50 metros del pie de un edificio se acerca hacia este una camioneta a rapidez constante rapidez de 50 kilómetros por hora. Este tiene una rapidez de 50 kilómetros por hora. Ya, ven que ahí uno va anotando para que, que no tenga que leer de nuevo el enunciado. Justo en ese instante se suelta un bloque de 4 kilogramos desde el punto más alto del edificio. O sea, ahí está el bloque, ¿cierto? El cual impacta la camioneta, ¿sí? Entonces, el bloque cae, justo la camioneta recorrió la distancia. Aquí, bueno, vamos a suponer que le pega como justo al principio, ¿cierto? Para, para no pensar en que hay una diferencia de 1 metro, 2 metros, ¿cierto? Vamos a simplificar las cosas. Entonces, cuando le pega a la camioneta, algo es igual. ¿Qué sería igual ahí? Cuando se encuentran, dijimos que lo que es igual es el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos
que esa altura se puede encontrar como GT cuadrado medio. ¿Por qué? Porque es una caída libre, ¿no? Por otro lado, este tipo de acá, del automóvil, tiene un MRU. ¿Sí? La caída libre sabemos que es un MRU, que es acelerado. Pero ambos tiempos son iguales. Entonces yo debería sacar con la camioneta, sacar el tiempo. Entonces voy a calcular el tiempo como yo sé que es distancia partido por rapidez. ¿Cuánto es la distancia? 50 metros. Y la rapidez son 50 kilómetros por hora. Ya ven que ahí tengo incompatibilidad de unidades, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque sería 50, debo dividirlo por 3,6, ¿cierto? Pasarlo a metros partido por segundo. 50 dividido 3,6 me da 13,88 metros partido por segundo. Así que debería dividir por 13,88 metros partido por segundo. 50 dividido en 13,88. Y eso me da 3,6, ¿no? Se van los metros, obviamente. ¿Sí? Ya, pues ya tengo el tiempo. Y ese tiempo lo reemplazo en la otra fórmula. ¿Y por qué lo reemplazo en la otra fórmula? Porque el tiempo es el mismo. Y en la guía, al principio, nos dijeron que usemos g igual a 10. ¿Sí? Ahí depende si Denver le dice use 9,8 o 10. Generalmente se ocupa 10. Vamos a colocar 10 por 3,6 al cuadrado dividido en 2. Este 2 con este simplifico y me queda 5 por 3,6 al cuadrado es 12,96. Y eso va a estar en metros. 64,8. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí estamos combinando dos movimientos. ¿Ya? Y es lo que le decía a otro curso que le enseñaba matemáticas, de que uno no puede hacer todos los problemas posibles, porque siempre le pueden colocar un problema posible. Entonces, ¿cómo yo abordo los problemas? Porque usted ya ha hecho ejercicio y sabe ciertos como problemas estándar, se puede decir, o clásicos, y después se van a ir mezclando. Entonces, si yo le pongo ahora uno parecido, usted va a poder sacarlo. O, por ejemplo, acá podría colocar una variante. Le doy la altura, le digo lo mismo, le digo el bloque impacta a la camioneta, ¿cierto? Le doy la altura, por ejemplo, le digo la altura son 64,8 y le pregunto la rapidez de la camioneta. ¿Sí? Entonces, le hago una variante del problema. Por eso uno nunca va a poder hacerlos todos los ejercicios, pues si siempre se puede sacar un problema nuevo. ¿Sí? Eso. O también lo otro que podría hacer es que le doy la rapidez de la camioneta, le doy eh, la altura y le pregunto, no, puede ser, y le pregunto en el tiempo también, es que con la altura yo tengo el tiempo al tiro, ese es el tema. Sí, ya, digamos. Dice, un cuerpo de 5 kilogramos se golpea con una fuerza F y acelera por una superficie pulida sin roce. El gráfico de su movimiento es el que se muestra en la figura. La fuerza que se le aplicó es, ya, sabemos por segunda ley de Newton que fuerza se encuentra como masa por aceleración, ¿o no? La aceleración la puedo sacar del gráfico, porque aceleración sabemos que es la diferencia de velocidad dividido por la diferencia de tiempo. ¿Cuánto es la diferencia de velocidad? 20 menos 0. Y en tiempo tenemos 10 menos 0. O sea, me quedó 2. ¿Qué cosa? Metro partido por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. ¿Ven que la rapidez constante? La variable. Crece de manera uniforme. Entonces,
La aceleración es constante y tenemos que la fuerza va a ser 5 kilogramos por esta aceleración. Así que la fuerza aplicada será de 10 metros partido por... newton, perdón. Newton. Ahí está listo. Esa es la fuerza que se le aplicó. ¿Ven? Entonces, en este caso, igual se está mezclando la cinemática con la mecánica, con la parte llamada dinámica. ¿Sí? Entonces, era necesario sacar la aceleración del gráfico para después calcular la fuerza que se le aplicó, ¿o no? Ya, vamos a hacer el último, que sería este de aquí. Este involucra trigonometría, pero igual lo vamos a hacer porque se puede. Dice, un automóvil o un auto pues, de 750 kilogramos estacionado se desengancha y desciende una calle con pendiente de 60 grados. Acá tenemos 60 grados. Si el coeficiente de roce con el suelo es 0,4, la aceleración que adquiere es... Ya, entonces yo tengo que hacer el bloque de esta manera. El auto se modela como un bloque nomás. Tenemos, ¿qué cosa? El peso hacia abajo lo vamos a descomponer. Entonces, en vez de dibujar el peso, vamos a dibujar la descomposición de ese peso, que sería así, así y así. Entonces, va a hacer acá mg coseno del ángulo, coseno de 60. Y para acá tendríamos m por g, seno de 60. ¿Sí? Eso es por solamente geometría. ¿Qué otras fuerzas están involucradas acá? Vamos a tener la normal y también vamos a tener la fuerza de roce. La fuerza de roce se va a oponer al movimiento, entonces la vamos a hacer hacia arriba. Esa sería la fuerza de roce. ¿Ven? Y lo que me está faltando sería colocar un sistema de ejes coordenados. Entonces, lo vamos a colocar así. El X hacia abajo y el Y en la dirección de la normal. Luego voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0. De eso se concluye que la normal tiene que ser igual a m por g por el coseno de 60. Y por otro lado, tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y eso va a ser masa por aceleración. ¿Qué tenemos? Que la aceleración está provocada por mg seno de 60. ¿Y quién se está oponiendo? La fuerza de roce. Eso tiene que ser masa por aceleración. ¿Qué me está faltando? La fuerza de roce, ustedes saben que se calcula como el coeficiente de roce por la normal. El coeficiente de roce es 0,4. Y la normal la tengo porque es mg coseno de 60. Entonces me queda mg seno de 60 menos 0,4 mg coseno de 60 igual a m por a. El objetivo es encontrar la aceleración, ¿cierto? Ese es el objetivo. Puedo simplificar la ecuación por la masa. Por eso en el problema, si no le dan la masa, igual se puede realizar, porque yo puedo sacar la aceleración sin tener la masa. Me queda g, que es 10 por el seno de 60. ¿Se acuerdan que cuando mirábamos el triángulo equilátero y veíamos la mitad, si este es 60 grados y este es 30, decíamos que este vale 1, este vale 1/2, y este es raíz de 3 partido por 2. Entonces, el seno de 60 va a ser el opuesto. Este que está acá va a ser el seno de 60, el opuesto. O sea, raíz de 3/2. Va a ser raíz de 3/2. Menos 0,4, el coseno de 60. Me faltaba el 10, por 10.
Coseno de 60. El coseno de 60 es un medio. Nosotros estratégicamente hacemos una hipotenusa igual a uno. Esa hipotenusa igual a uno. Esta es la mitad del triángulo equilátero. ¿Se acuerdan de eso? Entonces sería un medio por un medio, que es el coseno de 60. Y eso va a ser igual a la aceleración. Sería 10 por 0,866 menos 0,4 por 10. Bueno, aquí esto me queda 5, ¿no? Ese con ese me quedó 5. ¿Se puede hacer a mano? Sí, porque aquí le queda 8,66 menos 0,4 por 5 es 2, ¿cierto? 2. Y eso es 6,66 metros partido por segundo cuadrado. 15C. ¿Era necesaria la calculadora? No. Bien, con eso es suficiente por hoy.